es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 922. Arquitecto Fernando Carrión, en línea directa, tenga la gentileza de contestarnos esta pregunta uniforme que la vamos a plantear, igual que a usted, a Juan Cubi. Le estoy dando tiempo para la otra conexión. Diego Ordóñez, Talía Flores, Lourdes Tibán, Gustavo Larrea, Fernando Larenas, Diego Borja, César Rodríguez. Ellos son los invitados por esta emisora. Fernando, muy buenos días. Les saludo con empeño periodístico y también con mucho afecto y consideración. Dígame, esta dispersión de la oposición, las respuestas deben ser absolutamente concretas, puntuales. ¿La dispersión de la oposición abre las puertas del triunfo del binomio Moreno-Glass o Glass-Moreno? Sin duda que sí. Yo creo que ahí hay dos explicaciones de la dispersión. La una es que la sociedad ecuatoriana es bastante diversa. Los cortes regionales, Sierra Costa, los cortes políticos explican eso, pero también me da la impresión que puede ser parte de una estrategia para que esto ocurra. Yo creo que sin duda le beneficiará a la Alianza País, algo muy parecido a lo que ocurrió en las últimas elecciones en el Perú. Gracias, arquitecto. Señor licenciado Juan Cubi, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada telefónica. La dispersión de la oposición abre las puertas del triunfo del binomio Moreno-Glass o Glass-Moreno. No creo que haya inclusive dispersión, más bien se ve que hay una tendencia a definir carriles generales de opciones electorales, ¿no? Hay un sector de la derecha, que está la derecha más convencional, la derecha que pretende ser renovada, está el populismo de Alianza País y está el Acuerdo Nacional por el Cambio. En ese sentido, más bien, yo vería que hay una consolidación de tendencias fuertes y generales en el escenario político electoral. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Pueden extenderse un poquito más? No necesariamente tan cortas las respuestas, sino que respondan también a un análisis con componentes adecuados. No digo que lo de Cubi y Fernando han sido muy cortos, pero tienen tiempito para ejercitar reflexiones y unir, digamos, cabos que en muchas conciencias ciudadanas son cabos sueltos. Diego Ordóñez, señor doctor, buenos días. Le pregunto de nuevo, la dispersión, doctor, de la oposición, ¿abre las puertas para que ganen las elecciones presidenciales Moreno-Glass o Glass-Moreno candidatos del oficialismo? Gonzalo, buenos días a todos. Buenos días, doctor. A ver, yo creo que esa es una conclusión que se obtuvo, que se sacó en un escenario distinto, ¿no? En el escenario de un Correa o un partido de gobierno que había logrado muchísimos éxitos electorales y básicamente por una situación económica boyante, ¿no? Un escenario económico de mucho derroche. Pero me parece a mí que esa realidad, ese escenario ha variado significativamente en este último periodo, ¿no? Y entonces no ¿Ha variado en favor de qué? Bueno, ha deteriorado la credibilidad del presidente significativamente, ha deteriorado la calificación como de la gestión de gobierno, y pues ha deteriorado la intención de voto. Eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Tanto es así como que Correa desiste de participar electoralmente porque las cifras para él son muy muy malas, muy negativas, ¿no? Comparando pues con los porcentajes de los que tenía en cuanto a anteriormente.
Esto una primera conclusión. Una segunda conclusión es el hecho de que se considera que la oposición es una sola, que la oposición tiene un solo interés, que es remover a Correa de la presidencia. Y esta me parece también que es una conclusión equivocada, porque hay distintos objetivos, distintos enfoques de la oposición, en cuanto ideológicamente, coyunturalmente, estratégicamente. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, no como un defecto, más bien como una virtud. Yo he señalado en una columna que publiqué el día de ayer en el portal de Cuatro Pelagatos que hay que enfrentar los problemas estructurales de la política que hicieron posible que Correa gane, y no solamente una vez, sino 10 veces en los procesos electorales, con el apoyo de ciudadanos que resolvieron dejar de lado su libertad, endosar la libertad a un gobierno autoritario, un gobierno regresivo, un gobierno corrupto. Y esto necesita pues un enfoque y una estrategia diferente, que no todos los sectores lo están entendiendo de la misma manera. Muchísimos creen que hay que juntarse solamente por sacar a Correa del puesto. La dispersión de la oposición está abriendo las puertas para un eventual triunfo del binomio Moreno-Glass. Glass-Moreno, le preguntamos a Thalía Flores. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a tu audiencia. Gracias por, además, dar la opción a que se razone y se dé argumentos, porque yo no quería decir ni sí ni no, porque no puede ser tan tajante. Incluso las encuestas que se hacen ahora tienen algo de distorsión porque todavía no están los candidatos definidos. Entonces, yo creo que los candidatos de la oposición, de las oposiciones, porque en realidad hay varias, primeramente deben tomar en cuenta que desde el poder se alimenta la dispersión, se alimenta la pugna entre ellos, justamente para intentar sacar más beneficios de ellos. Es una estrategia un poco perversa, poder, que siempre está mencionando sobre todo a los dos candidatos de la centro derecha que aparecen en esas encuestas que todavía no son definitivas, con más puntajes. Porque también la oposición debería, si es que no usan tanto la razón para entender que si se van divididos, propician el que tengan mayor puntaje los del gobierno, si usan las matemáticas. Por ejemplo, yo recuerdo en tu propia emisora haber oído al ingeniero Mafle hablar de estadísticas y demostrar cómo de ese pastel electoral, si es que se fracciona mucho la oposición, y él hablaba en ese aspecto de los asambleístas, la mayoría se las lleva el poder. No olvidemos que, por ejemplo, en el Azuay, con el 52% de puntos, Alianza País se llevó el 100% de los escaños, 5 de 5 asambleístas. Entonces, si no hay una pedagogía política vivida aquí, si no se aprende las lecciones, realmente le están haciendo un grave daño al Ecuador. Y otra cosa muy importante, no pueden ellos someterse a un debate tan extenso, a más o menos hacer una disputa insalvable entre los candidatos de la oposición, porque si es que hay la segunda vuelta, como todos esperamos, y las encuestas así lo dicen, ¿cómo van a hablar si es que se han lesionado tanto? O sea, aquí hace falta un poco de humildad, muchas matemáticas, y además pensarle mucho en el país, porque es el país el que está afectado terriblemente. Thalía, no hay que subestimar la tramposería, y perdonen por el término, estimados amigos oyentes, que van a utilizar naturalmente con unas matemáticas que les va a favorecer, y que ellos se dieron cuenta cuando le dieron esas posibilidades a la ley electoral en algunos párrafos para que se les favorezca precisamente con poca dimensión de apoyo sacar la mayor cantidad de curules. Gonzalo, lo que acabas de mencionar estaba justo en la línea del razonamiento que estoy haciendo. El otro tema que no toman en cuenta o que parece que se han olvidado, y yo sé que las campañas entusiasman, pero deberían también usar, y voy a repetir varias veces mucho la razón, es no tomar en cuenta que el poder dominante controla también varios despachos y tampoco ha tenido límite para la ética. Y esto veamos simplemente tomando ejemplos.
en la última campaña para las alcaldías se hizo inclusive una sabatina a la víspera de las elecciones, y simplemente el presidente del Consejo Electoral exhortó, y el presidente respondió que él exhorta a que no le exhorte. Entonces, cuando nadie toma en cuenta que no existen límites en la ética para el manejo de los recursos del Estado para una campaña, y se van dispersos, también están dando oportunidades. Por ejemplo, hubo una denuncia concreta para que se sancione o por lo menos investigue que en Guayaquil un asambleísta estaba haciendo afiliaciones usando el mismo día de la feria de las instituciones del Estado. ¿Qué pasó? No fueron sancionados, ni siquiera llamados a atención. Entonces, hay varias cosas. Hay las estadísticas que nos han demostrado que se van dispersos, por ejemplo, en la asamblea, y también obviamente sería en la elección presidencial, tienen ventajas. No toman en cuenta que el Consejo Electoral no ha tenido capacidad para, por ejemplo, llamar la atención y más que eso, sancionar por el uso de los recursos del Estado. Saben que no pueden lesionarse entre ellos porque en la segunda vuelta van a necesitarse, y sobre todo saben que en manos de los políticos, porque en las democracias son los partidos políticos los que hacen este sistema para gobernar al pueblo, es al pueblo al que le están quitando, birlando la oportunidad de que haya ese cambio enorme que quiere, porque no vaya a ser posible que los propios desde el gobierno hablen que ellos son el cambio. O sea, aquí por favor hay que apelar a mucha inteligencia, serenidad y sobre todo que usen las estrategias que ellos saben usar muy bien. Bien dicho, talentosa compañera Talía Flores en la cadena Democracia. Vamos con el señor doctor Gustavo Larrea. Muy buenos días, doctor. Le pregunto de nuevo, ¿la dispersión de la oposición está abriendo las puertas del éxito electoral para Moreno Glass o Glass Moreno? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que el régimen, no en principio, porque creo que el régimen está en un momento muy difícil. Ya. El contexto político no le favorece y por lo tanto la mayoría de ecuatorianos se pronuncian en contra del régimen. En ese sentido creo que ese es un primer aspecto. El régimen no tiene ganada la contienda electoral, al contrario. Es decir, diría yo, la grada del presidente, la intención de voto ha bajado sustancialmente en los últimos años. Por lo tanto, creo que... ¿Pero en qué estamento social? Perdone la interrupción, doctor. En general, las encuestas demuestran eso. Si usted ve la encuesta de Market o la encuesta de Informe Confidencial o Quantum, va a ver que las posibilidades de ellos han disminuido mucho, lo que no quiere decir que han perdido aún la batalla, porque la batalla electoral se da recién dentro de 5 meses. Pero indudablemente que la situación actual del régimen no es la misma que hace 3 años, hace 7 años, es absolutamente diferente. Hay una pérdida de credibilidad de parte del régimen. Y eso le favorece a las oposiciones, porque no hay una oposición. Yo creo que aquí hay 2 grandes corrientes de oposición que enfrentan al populismo autoritario. La una de la derecha, que está lamentablemente dividida, y la otra, la de centro hacia la izquierda, que hace un esfuerzo de unidad, y creo que hay que aplaudir ese esfuerzo de unidad, y que presente una candidatura, esa tendencia también que está concentrada en el Acuerdo Nacional por el Cambio. Yo creo que en esa línea debería haber 2 candidaturas de oposición, una del centro hacia la izquierda y otra de la derecha. Lamentablemente puede ser que se dispersen más, pero creo que el objetivo de derrotar a este gobierno es un objetivo de la gran mayoría de ecuatorianos que quiere libertades, derechos humanos, que quiere producción y empleo. Y creo que en ese contexto el régimen no tiene ganada la batalla. La oposición tampoco aún. Y creo que es muy importante avanzar en esa línea. Pero además creo que la oposición debe tener algunos acuerdos mínimos, más allá de que no presente candidaturas comunes. Una de esas es control electoral conjunto para evitar fraude electoral. El otro aspecto fundamental es acabar con el autoritarismo y la concentración de todos los poderes en manos del presidente. Y esto va a implicar necesariamente una reforma constitucional que a mi criterio personal debería ser vía consulta popular y acordada por todas las fuerzas de oposición. Voy al teléfono de el compañero Fernando Larenas. El periodista contesta a esta pregunta. ¿La dispersión de la oposición abre las puertas potencialmente del triunfo del binomio oficialista Glass Moreno o Moreno Glass? Buenos días, Fernando. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Yo creo que lo primero, a mí todavía nadie me quita de la cabeza de que el candidato va a ser Rafael Correa, así lo desmienta
20 veces. Así como él ha dicho... Perseveras en aquello. Sí, así como él ha dicho tantas veces que se va a su casa y no se ha ido, creo que son 13 o 14, tantas veces ha dicho que no será candidato, por eso yo creo que sí va a ser candidato. Eso es lo primero. Lo segundo es que mientras el gobierno tiene clarísimo cuáles son sus metas, cuáles son las metas del gobierno, continuar en el poder. Me parece que en 10 años se acostumbraron a solo estar en el poder, entonces aparentemente no conocen otra cosa que no estar ahí. Por lo tanto, pero es una meta, ambiciosa, como tú lo quieras llamar, pero es una meta. La oposición no veo que tenga una meta clara. Y para eso simplemente me voy a referir a algo que está de un escritor, de esos escritores emergentes que a veces aparecen en España, pero se refiere a la Guerra Civil Española. Él dice, ahí está en un diálogo muy interesante cuando dice, estamos cumpliendo con el castizo lento patrio de aportar 100 opiniones diferentes acerca de cómo manejar una escoba antes de ocurrírsele siquiera ponerse a barrer. Me parece que eso es lo que está pasando y es lamentable que ocurra en la oposición. Creo que no se han dado cuenta, todavía no leen bien qué es lo que se viene, qué es lo que le une a la oposición. Eso me parece no está claro. Entonces, están hablando y se atacan entre ellos, y hay un candidato que es líder y el otro quiere ser más líder, y no ven su realidad. Entonces, yo creo que todo apunta a una primera vuelta inapelable, sin posibilidad de respiro. Y por ahí lo que algo advertía Thalía sobre el Consejo Nacional Electoral, me parece que ahí también, en un partido de fútbol siempre uno quiere que lo pite el mejor árbitro, el más imparcial, el más profesional. Entonces primero vean ahí cómo está el asunto en el control electoral, Gonzalo, porque o si no me parece que la gente, los políticos de oposición están perdiendo su tiempo lamentablemente. Mi humilde coincidencia contigo. Gracias, Fernando. Señor economista Diego Borja, buenos días. La pregunta está lanzada. Esta dispersión de la oposición está abriendo las puertas del triunfo del binomio Moreno-Glass, Glass-Moreno en Hacienda oficialista o en la plataforma oficialista. La mayor parte de la gente está optimista, comenzando desde el señor presidente de la República, de que podrían alzarse con la victoria, incluso en primera vuelta, como acaba de sugerirnos en perspectiva el colega Fernando Larenas. ¿Qué opina usted, economista Borja? Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Gracias por la entrevista. Mire, yo creo que todavía las cartas no están jugadas todas. Creo que... ¿Qué? ¿Cuáles son las que faltan? Mire, a mí me parece que todavía en el centro izquierda no están todavía definidas, y es un andarivel muy importante porque es el andarivel que permitió el triunfo de Correa en todos estos años y sobre todo la primera vez, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que evitar esta verdad repetida desde el oficialismo de que son tan extremadamente fuertes que no hay quien les pare, al punto que se dice que podrían ganar en primera vuelta. Creo que hay elementos de desgaste muy importantes en el gobierno y los van a tener que pagar como pasivos los candidatos para el 2017. Si es Moreno Glass, pues se aminora un poco por la personalidad de Lenín Moreno, pero si es Glass Moreno, creo que el asunto es distinto, no es lo mismo. ¿Qué pasó? Se cortó la llamada, pero bueno, si recuperamos a Diego Borja, tal vez le interrumpimos en algún... Sí, se cortó en algunos elementos que le faltaba a él expresarlos. El doctor, el doctor Rodríguez también se cortó. Bueno. Interesante los puntos de vista que estamos recolectando, pero lo que sí, en la mayor parte de los hogares, centros de trabajo, escenarios familiares y de amistad, se comenta esto. Están confiadazos.
de que puede haber un triunfo rotundo de la oposición. Pero como se han dividido y recontradividido, esta plataforma tan dispersa con tantos líderes, apostando a sus candidatos, sin afán de cohesionar ideas, de cohesionar ni nombres, ni, en fin, ni ninguna intención sincera de poder conversar y llegar a, sí, y llegar a conexiones más importantes, pues Alfonso y el resto, para que ustedes vean cómo está de complicado esto, Alfonso @Silva Images dice, debe ser imágenes, en un Twitter que nos ha llegado esta mañana, dice: Cintia tiene toda la fuerza y razón, pero la presencia de González arrebata la credibilidad de la unidad. Muchos dirán en efecto, y otros dirán simple y llanamente, ¿cómo están que se comen los ojos entre los mismos socios de algunas alianzas? Yo sé de dónde proviene esto y ustedes también se dan cuenta de dónde puede provenir esto que menciona a nombre de Alfonso @. Bueno, vamos con César Rodríguez. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la radio audiencia de Exa y Democracia en todo el Ecuador. Le repito tal vez la pregunta. La pregunta es uniforme. Esta dispersión de la oposición está abriendo las puertas del triunfo del binomio oficialista, sea que sea Moreno Glass o Glass Moreno. Está hecha la pregunta, doctor Rodríguez. ¿Qué opina usted? ¿Qué pasó? Sí. La misma pregunta para la doctora Lourdes Tibán. Lourdes, un placer saludarle muy respetuosamente. Le mando un abrazo. ¿Cuál es su respuesta, Lourdes? A ver, yo sigo pensando, buenos días con todos, yo sigo pensando que la derecha debería tener un solo candidato y la izquierda debería tener un solo candidato. El momento que tengamos esos dos objetivos, ya podríamos decir que vamos por buen camino, pero miramos tanto en la izquierda como en la derecha, todavía no hay definiciones, y efectivamente lo que la pregunta las cosas obvias, como diría Juan Gabriel si estuviera vivo, las cosas obvias no se preguntan. La división, lógicamente, que va a dispersar la votación y no tendríamos el éxito que estamos esperando en este proceso electoral, de manera que ya veremos cómo se configura la izquierda a la derecha y en última instancia incluso las posibilidades de que no haya acuerdos en ninguno de los dos lados. Lamentablemente, así son los momentos políticos. Miramos cómo, por ejemplo, hay candidatos ya inamovibles que dicen que ya, por ejemplo, si quisiéramos tener un solo candidato, la idea es que todos pongamos en una mesa los nombres, debatamos y el que tiene que salir sale y el que no, pero esa posibilidad no lo vamos a tener, al menos por estos momentos. Veo que ya hay candidaturas definidas que no vamos a poder tener un solo candidato. ¿A cuáles, por ejemplo, las considera usted candidaturas inamovibles? Por ejemplo, la del señor Lazo. Él ha dicho que él no va a negociar con nadie. Así y es. No va a deponer su candidatura. Creo que en la unidad hay igual ya una definición. Ahí solamente está de decir que... A favor de Cintia. Sí, yo creo que ahí está Paul Carrasco y Cintia. Hay uno de los dos... o los dos harán el binomio, pero yo le veo así, al menos yo que estoy en la política diaria, lo veo así. No son nombres que vendrían a poner en una mesa para debatir y decir quiénes nomás se pueden quedar fuera y quiénes entran a ser binomio y otros podrían ser asambleístas nacionales. Al menos esa posibilidad no lo veo. ¿Usted agruparía a toda la izquierda?
Estoy en eso, estamos esperando. Es más, estoy exigiendo que de una vez por todas diga, por ejemplo, que Izquierda Democrática va a venir o no, porque estamos a la espera de saber, porque no podemos ir cada quien con su candidato, pero en última instancia, si es que no hay el deseo de unificar y dicen, ¿saben qué? Nos vamos solos, queremos probar solos, a Pachacuti no le va a quedar otro camino que también presentar. Por suerte, nosotros tenemos ya adelantado un proceso, tenemos una candidatura presidencial, pero los otros partidos como que están buscando, rogando a alguien para ver quién mismo acepta, y si no tengo candidato no voy al acuerdo. Independientemente de los candidatos, nosotros desde el mes de febrero hemos armado este proceso del acuerdo nacional, y en el camino hemos ido presentando candidaturas, pero el acuerdo nacional no necesariamente debe decir vengan con candidatos, sino hagamos un proyecto político en común y vayamos viendo cuántos candidatos es. Ustedes que son un referente de unidad y disciplina, no han podido tampoco detener escapes como el que fue a parar donde el señor Lasso y el que ha ido a parar en la unidad. Y con todo derecho, ¿no? Pero esa férrea unidad que era un ejemplo, un referente, vuelvo y repito, no se ha podido cumplir. No sé cuál sea la posición suya o la respuesta que usted dé a esta situación. Nadie se ha librado de la dispersión, sería la conjetura que tenemos nosotros, Lourdes. Ni tiene por qué serlo. Porque yo podría decir, ¿por qué los mestizos están unos en Creo, otros en Alianza País, otros en Social Cristiano, otros por Podemos, otros no sé, en Avanza? No. Los indígenas, al igual que los mestizos, somos diversos, cada quien tiene la libertad, pero esa libertad tiene que ser disciplinada, y en eso yo estoy de acuerdo. Marlon Santi ayer fue muy claro. El que quiere ser lacista, correísta o negocista tiene todo el derecho, incluso ser tibanista, ya. Tiene todo el derecho. Pero disciplínense, o sea, vayan, si es que tienen que ir, vea, la señora Campos quiso ser racista y se fue, nadie le mandó, nosotros no le hemos mandado, nosotros hemos dicho, oiga, aquí no cabe, no, ella se fue y no pasa nada. Le deseamos suerte, ojalá le den una posibilidad ahí que encabece la Asamblea Nacional. Ella dice que va a encabezar la Asamblea Nacional con el señor Lasso, le deseamos mucha suerte, pero en el Pachacuti o en el sector mestizo, en lo indígena o fuera del movimiento indígena, los indígenas tienen derecho de participar. Lo que sí no acepto yo por ningún concepto, que cuando van del partido y van a ocupar otros puestos, como por ejemplo, que alguien de la CONAI haya llegado a ser embajador, y desde ahí dice, ¿quién está de acuerdo que quite la casa de la CONAI? O sea, cuando comienzan a ser hipócritas a cambio de un puesto y no reconocer que por esa organización, por ese proceso fueron, o lo que pasa, por ejemplo, cuando pasaron por Pachacuti, Gabriela Rivadeneira, el mismo Virgilio, la Betty Tola, o Doris Solís, etcétera, etcétera, e incluso Antonio Ricardo. Les usaron. Nos usaron, pero ya que nos usaron, al menos respeten, decir, ahí nos formamos, ahí estuvimos. No, pero desde el puesto que ahora llegan es para terminar, es para decir minoría, son radicales, izquierda infantil, y nosotros miramos, la gente que estaba antes en el Pachacuti llenándose la boca de decir, son lacayos, y miren el lacayo mayor, yo le he puesto en mi intervención, una vez me referí en la asamblea, el lacayo de Coyahuaso. Ahora entiendo de dónde vino la agresión a Lourdes Tibán, pues. Ahora entiendo por qué el ministro este 23 de septiembre es un año de mi agresión física. Cuando veo el video de esta sociedad civil preparándose como paramilitares ahí diciendo, no tienes necesidad de herir, sino más bien de desactivar su movimiento, botarle al piso y le dejas, mira cómo le dejamos bloqueado. Claro, ahora me doy cuenta cómo es que no tengo un rasguñón en la cara, cómo es que no me dieron un cuchillazo por la espalda, cómo es que no me dejaron lisiada, inválida. No, exactamente lo que veo en el video, sentí el momento que me arrastraron desde atrás, me dieron me cogieron del pelo, me botaron al suelo, vino un señor gordo y dijo, quita maridos, y se fueron. Entonces yo no encuentro la razón, digo, ¿cómo es que no tengo rasguñones por ningún lado? Claro, cuando veo el video, ahora sí, son la gente que se preparó a través del señor Coyahuaso y otros
y otros que están en los videos, ojalá se investigue. Yo ya no tengo otra explicación. Ellos son los que se prepararon para las marchas de agosto. Claro, estaban infiltrados entre nosotros para dar un guantazo en el estómago de Salvador, de Carlos Pérez y de Manuel Api, y les revolcaron sin defensa absoluta. Salvador dice que él nunca supo de dónde cayó los trompones, pero cuando él se dio cuenta estaba en el piso. Entonces son esta gente, de manera que ahí está la respuesta de estos lacayos del correísmo, y creo que frente a eso Lourdes Iván no va a doblegar. Don Gonzalo, a través de esta radio yo aprovecho para invitar el día lunes a las 5:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Andina. Voy a hacer la presentación de mi libro. Ese libro a muchos les va a hacer entender por qué Lourdes Iván tiene la personalidad que ella lo tiene. Este libro va a decir cosas que ya conocen mucha gente, pero cosas que ha estado muy oculto en mi ser, y créame que al escribir este libro he llorado y he reído. Yo mismo no entiendo cómo es que a estar en estos momentos escribiendo este libro. Así es que yo espero, don Gonzalo, contar con su presencia, y espero que me pueda... Ahí estaremos. Desde luego que sí. No hay hecho tarjetas, solo están invitados por redes sociales, y veré qué tanto funcionan las redes sociales. Bueno, con esta invitación y exhorto que nos formula, usted va a tener un llenazo. Vuelva y repita el salón y la hora. A las 5:30 de la tarde el día lunes en el Paraninfo de la Universidad Andina. Bueno, a la gente que quiere... Usted nos va a hacer reír y también nos va a hacer llorar. Sí, va a ser un lanzamiento muy emocional, muy humano. No habrá cócteles, yo ya veré qué es lo que le brinda la salida, pero todo va a ser algo muy bonito conforme a la personalidad de Lourdes Iván, que el libro dice: yo soy Lourdes Iván, la misma de siempre. Eso del último... ¿Ese es el título del libro? Ese es el título del libro. Yo soy Lourdes Iván, la misma de siempre. Y eso de la misma de siempre tiene un contenido... Una connotación muy importante. Una connotación histórica de que Lourdes Iván no va a cambiar porque alguien ha mandado a garrotear. Lourdes Iván no va a cambiar, va a seguir siendo la misma de siempre, como nació en el campo en una pobreza extrema, como yo lo cuento en el libro, pero también me ha formado la personalidad que es difícil, pues no, porque Salvador ha ido a presentar mi candidatura al señor Lazo, Lourdes va a ir corriendo para que me violen ahí. No. Lourdes Iván tiene su propia personalidad, y le he dicho: ve, Salvador, si vos quieres ser vicepresidente, ándate. Yo sé del paso, incluso estoy dispuesta a poner un paso al costado si es que alguien le da la vicepresidencia al Salvador, porque el sueño de Salvador es ser vicepresidente de Lazo. Si él quiere eso, y si él dice: ve, Lourdes, déjame ser, yo estoy dispuesta a darle, pero yo gané las primarias y como tal estoy al frente del Pachacuti con toda la responsabilidad que eso implica, ser una candidata a la presidencia de la República y con posibilidades incluso de ganar y pasar a la segunda vuelta. Con este optimismo yo les espero el día lunes, espero poder contar con la presencia de ustedes y que conozcan más allá de la política, conozcan a profundidad a la familia de Lourdes Iván. Línea telefónica para el doctor César Rodríguez. Ahora sí que estamos asegurados con la comunicación, doctor. Adelante. Se quedó la línea. Estamos clarísimos de que su pregunta nos lleva a una conclusión que Lourdes decía que es obvia. La dispersión amenaza la posibilidad de hacer un recambio democrático del actual modelo correísta, y ha puesto sobre la mesa la escasa capacidad o la escasa cultura asociativa que tiene la clase política ecuatoriana, ha puesto también sobre la mesa la escasa generosidad política de algunos actores que privilegian intereses particulares, personales, grupales, de partido, antes que los intereses del Ecuador en su conjunto. Pero las condiciones están dadas y hay que pelear en ese escenario, y creo que el momento actual es de un desgaste acelerado del correísmo, que a lo mejor no le alcanza incluso a pasar a la segunda vuelta. Podría ser que dos fuerzas de oposición pasen a la segunda vuelta. Ese es un tema que también está en carpeta. ¿Quiénes serían las fuerzas de oposición que eventualmente podrían pasar a la segunda ronda?
Yo creo que se están constituyendo en este momento a partir de realidades. ¿Consolidando no de quién? Sino de realidades, tres grandes polos de representación política para las elecciones del 2017. ¿Quiénes son? Por un lado, el correísmo con cualquiera que sea el binomio. Por otro lado, el señor Guillermo Lasso con Compromiso Ecuador, y la unidad nacional que en los próximos días definirá un candidato o candidata a la presidencia unificado. Por lo tanto, esas tres grandes sectores, yo creo que van a ir potenciando y van a ir galvanizando la voluntad de cambio que tiene el pueblo ecuatoriano para definir democráticamente un relevo en el 2017. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. Gracias por su amable respuesta. Bueno, doctora Karen, estamos terminando. Jueza Matamoros, doctora Karen Matamoros, ¿cómo usted se atreve a mandar a los soldados ecuatorianos a capacitarse? ¿No es a la inversa? ¿Quién le mandó con esa consigna? ¿O quién le mandó con esa consigna? El señor presidente dice que incluso a él le apena que manden a los soldados a capacitarse, aunque naturalmente debe haber habido un jijiji al último. Pero son las 9:59 y aquí seguiremos firmemente mientras podamos buscar la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico,